Gracias, que Dios los bendiga, gracias por su fidelidad. Si alguien nos visita hoy por primera vez, sea bienvenido. Qué bueno que ha tomado el tiempo para venir a escuchar la palabra de Dios y alabarle a Él en este día junto a nosotros. Esperamos poderle conocer un poco más. Muy bien, hermanos, nos preparamos entonces así para hacer la transición al tiempo de la palabra de Dios. Antes de comenzar la palabra de Dios, un par de anuncios más. Nada más los ujieres me están diciendo que por favor se pueden quedar 5 minutitos con los hermanos, sus líderes, para poder hablar algo importante. Y después, una vez más, agradecer a todas las mujeres que vinieron. Obviamente yo soy varón y vengo a las reuniones de hombres, pero también vengo a la reunión de mujeres para ayudar ahí en lo que sea necesario. Y ¿verdad? Las mujeres tienen una forma especial de hacer sus reuniones, de detallar sus cosas, de hacer sus refrigerios, se convierten en manjares al final. Y bueno, qué bonito, ¿verdad? Que Dios les bendiga mucho, que sigan creciendo en su fe y motivar a los varones para nuestra próxima reunión. En las últimas reuniones de varones que hemos tenido, hemos extrañado a muchos. Y yo creo que es importante que nos podamos seguir conociendo y creciendo en la fe como varones, porque ahí podemos hablar de cosas que no necesariamente podemos hablar tal vez desde acá, desde el púlpito. Así que hermanos, motivados para nuestra próxima reunión a finales de, más bien a mediados de este mes. Así que hermanos, así pasamos a nuestro estudio. El día de hoy seguiremos más bien en el libro de Colosenses. La mayoría, ¿verdad?, de ustedes han estado aquí a través de todos estos estudios y ahorita estamos a través de las cartas que Pablo escribió desde prisión. Terminamos el capítulo 1 hoy, si Dios nos permite, y comenzaremos el capítulo 2, esa es la idea. Como usted puede ver, tenemos las mesas también servidas, así que estaremos teniendo Santa Cena después del mensaje. Oremos, hermanos, y pongámoslo en las manos del Señor. Y que el Señor sea dirigiéndonos, amén, el día de hoy, hablándonos a nuestro corazón. Usted ora por mí, yo oro por usted y dejamos que sea Él. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Tantas bondades, Señor, tantas cosas lindas que pudiéramos enumerar hoy para darte gracias. Pero, Señor, tal vez en este momento, Dios, como nos vamos a preparar para recibir tu palabra, queremos específicamente darte gracias por las sagradas escrituras, Señor, por lo poderosas y lo hermosas que son. Señor, permítenos amarlas cada vez más. Permítenos, Señor, desearlas cada vez más. Permítenos entenderlas, Señor, como tú quieres que las entendamos. Gracias por ellas. Gracias por preservarlas, gracias porque son un verdadero milagro. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que sigue siendo nuestro Maestro, el que nos enseña cada domingo, Dios. Por eso, Señor, oro por mis hermanos para que tú les hables, les des la fuerza, Señor, para recibir lo que hay para ellos y poner en práctica en sus vidas diarias a todos nosotros, incluyéndome a mí. Y por mí, Señor, oro para que me ayudes, para que tomes mis palabras, mi voz y pongas las tuyas y lo que salga de mi boca sea tu palabra, Señor, o lo que hay en tu corazón para tu iglesia. Ponemos en tus manos este tiempo, Dios, y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es nuestra sexta semana en el libro de Colosenses en el capítulo 1. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando de la última sección. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala. Y está bien tener una Biblia digital, no hay ningún problema con eso en su teléfono y eso, pero le recomiendo altamente que tenga una Biblia física y la traiga el domingo y los miércoles. Y la abra después todos los otros días que no viene a la iglesia, en su casa. Que la lea. Pero es muy importante tener una Biblia física. ¿Cuántos tienen una Biblia física? Amén, qué bueno. Tráigala a la iglesia, es importante. Nos ayuda también a ubicarnos, nos ayuda a hacer notas, a subrayar, y es diferente tener una Biblia física. No hay nada malo con las Biblias electrónicas, digitales,
Repito eso para que nadie piense que somos legalistas y que si usted usa una Biblia en el teléfono no es cristiano y yo no sé, bueno, nada que ver. Pero bueno, hermanos, estábamos en la última sección del capítulo 1. No tenemos todo el tiempo una vez más para volver a retocar todos los detalles de lo que hemos visto hasta ahora ya, pero sí en la última sección que cubre desde el versículo 24 hasta el 29, Pablo lo que hace, hermanos, es que él nos abre una ventana a su vida ministerial como siervo. Y ahí él al abrirnos esa ventana de su vida ministerial, de su vida como siervo, de su llamado, invita a sus lectores, invita a la iglesia en Colosa a que puedan imitarlo a él, a que podamos aprender esos principios importantes o esas características de un siervo verdadero, Y esas características están desde el versículo 24 hasta el 29. La semana pasada pudimos llegar hasta el 28, así que necesito terminar esas características. Y lo bueno de esto, hermanos, es que Pablo en el capítulo 2 no empieza algo nuevo, no empieza a hablar de otro tema distinto, no comienza a desarrollar otra idea. Pablo lo que hace es acarrear la misma idea, continúa. Lo único que cambia es el enfoque. En vez de hablar de él y de su ministerio, para que la iglesia mire las características de un siervo verdadero, ahora Pablo les habla a ellos en el capítulo 2 y habla de cosas que él desea para la iglesia, como él desea que crezcan, el deseo de su corazón para ellos. Y es una sección bien hermosa lo que tenemos por delante el día de hoy. Entonces dijimos que dijimos que en esa última sección del capítulo 1 habían 3 principios con respecto al siervo verdadero. Un siervo verdadero sufre fielmente. Y Pablo habló del sufrimiento en cuanto a servir al Señor. Y nosotros obviamente lo trajimos a nuestra realidad, de nuestra sociedad, de nuestra cultura oscura, perdida, liberal, extrema, en donde aquellos que realmente entienden que son siervos del Señor van a tener que pagar un precio, van a tener que sufrir por servir a Cristo, por sostener sus valores. Y la mayoría creo que hemos tenido o tenemos alguna experiencia con esto. Pero no solamente el siervo verdadero sufre fielmente, sino que proclama la verdad valientemente. Porque este servicio del que hablamos la semana pasada no es un servicio al azar, no es simplemente irnos y aventurarnos a lo que Dios quiera que hagamos, no, tiene que ver con un mensaje, el mensaje del Evangelio, una verdad que está ahí, el misterio de Dios que es Cristo Jesús, su iglesia, la promesa que hay para todos aquellos que creen y se arrepienten y cambian su vida y le entregan su vida al Señor. Es el mensaje que tenemos que dar y ese mensaje hay que proclamarlo valientemente. Pero hoy Pablo entonces cierra esa parte, no solamente dejándonos saber que servir al Señor es duro, es difícil, hay que sufrir y hay que hablar valientemente, sino que hay que depender completamente del Dios que nos potencia para hacer ese trabajo. Y eso es algo hermoso porque realmente, hermanos, la semana pasada tal vez pudimos irnos con algo de carga diciendo, wow, si hay que sufrir para servir al Señor, wow, si hay que hablar valientemente, a mí con costos, yo con costos puedo decirle hola a los hermanos en los 5 minutos en la iglesia, ¿cómo hago eso? Esa es la pregunta, ¿cómo puedo yo realmente ser un siervo fiel? ¿Cómo puedo ser un verdadero siervo? Entonces Pablo hoy nos habla de eso, nos habla del costo. Sigue enfatizando el costo, pero nos habla de la fuente. Y por eso es que en el versículo 29 posiblemente voy a invertir mucho del tiempo el día de hoy. Y dice así, de una vez, versículo 29, que fue donde quedamos la semana pasada. Dice, para lo cual también trabajo. Mire las palabras que Pablo comienza a usar ahí. También trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente ¿en quién? En mí, dice el apóstol Pablo.
Esta sección, hermanos, es increíblemente importante para entender todo lo que hemos hablado y lo que hablamos específicamente la semana pasada. ¿Por qué? Porque Pablo una vez más hace el esfuerzo. No solamente él padece cosas por ellos, no solamente él nos deja claro que hay un sufrimiento, un padecimiento en el versículo 24, sino que al cerrar esta idea y esta sección nos vuelve a decir que ese llamado de ser siervos es un trabajo. Primera palabra que Pablo usa aquí es trabajo, y la segunda es luchar. Dos palabras importantes que vamos a tratar de entender para que podamos una vez más poner en la mesa el concepto de ser siervos verdaderos, que tiene que ver con esto, hermanos, tiene que ver con pagar un precio. Servir al Señor, queridos hermanos, exige un esfuerzo, exige constancia, exige resiliencia, exige perseverancia. Servir al Señor como Dios manda no es fácil. Pero lo bueno de esto, lo que Pablo nos está enseñando el día de hoy, lo lindo de esta enseñanza, hermanos, es que todo esto no se sostiene. Es imposible sostenerlo con la fuerza humana. Es imposible sostenerlo con la capacidad humana. Es imposible sostenerlo con el conocimiento adquirido, aunque sea conocimiento bíblico. Es imposible hacer la obra de Dios y ser siervos en nuestro contexto, en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice una vez más que algo interesante. Pablo une aquí. Pablo une algo que nosotros, dos realidades que nosotros a veces tendemos a separar. Y ponga mucha atención porque esto es profundamente importante para todos nosotros, especialmente aquellos que ya servimos, aquellos que ya estamos establecidos, que ya entendimos nuestro llamado y estamos sirviendo. Escuche muy bien, estas son dos realidades que Pablo une aquí, pero nosotros muchas veces los separamos. Pablo dice, para cerrar esta sección, Pablo dice, yo me esfuerzo totalmente. O sea, el trabajo que yo hago es un esfuerzo total, pero a la misma vez yo dependo totalmente del Señor. Por eso el tercer punto de esta sección es: un verdadero siervo depende totalmente, no parcialmente, no de vez en cuando, no cuando no tiene fuerzas, no cuando no sabe qué hacer, no cuando está abrumado. No, el siervo verdadero de Dios depende totalmente, siempre, absolutamente siempre de Dios. Y eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Él juega entonces con estas dos realidades y las pone. Y permítame, hermano, desempacar estas dos palabras, porque quiero dejar claro una cosa: servir al Señor no es un juego. Servir al Señor no es fácil. No hay lugar, hermanos, oiga lo que yo sé, que este mensaje una vez más no es popular, pero no hay lugar para un cristianismo para vagabundos. No hay lugar. Y este es el llamado de todos, de absolutamente todos. No solo, oiga, comienza por el pastor. Comienza por el pastor. Y de ahí para abajo, hermanos, no hay lugar en la iglesia de Cristo para cristianos vagabundos. No hay lugar. Pablo usa estas dos palabras que son importantísimas de entender. La primera palabra que Pablo usa ahí entonces es la palabra trabajo. En griego es la palabra kopiao. Y esta palabra, hermanos, realmente lo que significa es esto: es trabajar intensamente hasta quedar exhausto. En el griego la palabra trabajo que Pablo está usando ahí no es trabajo light work, trabajo liviano. Trabajo a mi preferencia, trabajo a como yo pueda, servir al Señor cuando es conveniente, servir al Señor en donde a mí me gusta, servir al Señor como yo quiero, con las cosas que yo necesito. No, esto lo que Pablo está diciendo es: yo sirvo al Señor, este trabajo que yo hago, este trabajo de servicio a su iglesia, es un trabajo en donde yo me esfuerzo intensamente hasta quedar exhausto. Esa palabra, interesantemente, se usa en el Nuevo Testamento un par de veces. Es linda y es profunda. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús mismo usa esta palabra y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y agotados, que yo los haré. Es la misma palabra, es el concepto mismo, lo está usando Jesús. Aquellos que están trabajados, están esforzándose intensamente, quedando exhaustos, vengan a mí, dice el Señor. Por ejemplo, Timoteo.
En la primera carta a Timoteo, en el versículo 5, capítulo 17, Pablo dice, los ancianos, dice que trabajan en predicar y enseñar, ¿verdad? Especialmente los que trabajan, dice, el texto dice, tener en doble estima a aquellos ancianos, especialmente los que trabajan, es la palabra, copiado, los que trabajan en enseñar y en predicar. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Para empezar, quiere decir, hermanos, que el servicio al Señor implica un trabajo real. Aquellas personas que servimos al Señor debemos de tomar el trabajo del Señor en serio. Se paga un precio y se paga un precio muy alto. El precio muchas veces que más se paga es el precio del tiempo. Hay que invertir tiempo en el Señor, hay que invertir tiempo en la palabra, hay que conocerla. Si hay que proclamarla valientemente, tenemos que conocerla, tenemos que aprenderla, tenemos que saber usarla, tenemos que estar dedicados, escuchar buena palabra, buenas enseñanzas, agarrar un tiempo para eso y ser parte de una comunidad donde podamos crecer unos con otros, juntos crecer. Así que el trabajo en el Señor, Pablo dice, ese trabajo, ese quedar exhaustos, ese trabajar intensamente, no es fácil. Y después Pablo usa la palabra luchar, que es esto, este contexto aquí es un contexto de atletas, como de aquellos que realmente el significado es como darlo todo, esforzarse y darlo todo intensamente y demandantemente, como un atleta que se propone a terminar algo, una carrera, llegar a la meta y se esfuerza en el momento, lo da todo hasta que cruce la meta. De hecho es de ahí donde nosotros agarramos la palabra agonía. Agonizomai es en griego la palabra, agonía, la palabra que Pablo usa aquí luchando. Entonces mire el contraste, hermano. O sea, esta palabra, ¿verdad? De trabajar, que quiere decir hasta quedar exhausto, con respecto al servicio, no se pierda el contexto, al servicio, al ser siervos, trabajar hasta quedar exhausto y ahora correr una carrera, agonizomai, como agonizar. De ahí nosotros tenemos la palabra agonizar en el latín y después en el español, agonizar. Es la palabra que Pablo usa aquí. Él dice, esto es servir. Lucas, por ejemplo, el mismo Jesús usa esta palabra cuando Él les dice a ellos en Lucas 13:24, les dice, esforzaos, agonizomai, usa Jesús ahí. ¿Sabe por qué? Por entrar por la puerta angosta, les dice. Eso es. Denle duro. Están en esta carrera, denle duro hasta llegar a la meta, hasta cruzar a la meta. Esfuércense y esfuércense de verdad. Esta es una lucha. Primera de Timoteo 6:12. Usa la misma palabra. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Le dice Pablo a Timoteo. Agonizomai. La misma palabra. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Porque esto no es una clase de la etimología de las palabras. Esto es importante. ¿Por qué? Bueno, gracias por preguntarlo. Porque, hermanos, usted y yo podemos, sin argumentar, ¿verdad? Negativamente, que Pablo fue una de las, si no la persona más ocupada en cuanto al servicio en el Nuevo Testamento, una de las más ocupadas, una de las más busy, una de las personas que más se entregó y que más dedicó su vida al ministerio. La pregunta es esta, ponga atención porque aquí viene la aplicación para nosotros. Si servir al Señor requiere de que el siervo sufra fielmente, proclame valientemente, dependa completamente, ¿verdad? Y Pablo nos está primero otra vez diciendo que este trabajo y esta lucha es real y es dura. ¿Cómo es que Pablo nunca se quemó? ¿Cómo es que Pablo nunca sufrió de burnt out? ¿Cómo es que Pablo nunca se fundió en el ministerio? ¿Y cómo es que nosotros sí nos fundimos en el ministerio? Bueno, pastor, estamos hablando del apóstol Pablo, ¿verdad, pastor? Por supuesto, o sea, Paulito, hermano, Pablo, pastor, es que Pablo no estaba casado, es que Pablo, bueno, okay. Bueno, ese punto sí se lo doy. Pablo no estaba casado, porque si usted está casado, su primer ministerio es su familia. Pero ¿cómo es que nosotros, verdad? Si nos quemamos, muchas veces nos sentimos abrumados por el servicio al Señor. Le voy a decir por qué.
Este pasaje nos enseña un principio importante y fundamental a todos los que servimos, y espero que todos los que servimos en esta iglesia tengamos orejas de Dumbo. ¿Se acuerda del elefante Dumbo? Bien así, bien abiertas escuchando. Mire, el agotamiento, hermano querido, ¿verdad? El quemarnos, no siempre, oiga bien, no siempre, hermanos del centro cristiano, viene por hacer demasiadas cosas, no siempre. Nadie hacía más que Pablo. ¿Estamos de acuerdo con que Pablo hacía un montón de cosas? Muchísimas cosas. El agotamiento y el quemarse muchas veces viene, ¿sabe por qué? Muchas veces de hacer lo correcto, pero estar dependiendo de la fuente incorrecta. Y eso, yo lo he visto en el ministerio. He visto gente haciendo muchas cosas buenas, pero quemándose rápido, frustrados, rapidísimo frustrados, porque lo están haciendo dependiendo de la fuente incorrecta. De la fuente incorrecta. Permítame darle un par de ejemplos y ahorita le voy a decir quién dice Pablo que es la fuente que lo sostiene a él. Y esa fuente obviamente nos da sabiduría para escoger, para elegir y decir no cuando hay que decir que no, y decir sí cuando podemos decir que sí, y servir gozosamente aunque haya que sufrir fielmente, comunicando poderosamente la verdad y dependiendo completamente, que es este punto y aún no hemos llegado al corazón de esto. Pero por ejemplo, la gente, hermano, se quema por hacer cosas buenas con la fuente equivocada. Por ejemplo, cuando servimos, hermanos, por pura necesidad en vez de servir por llamado. Piensen esto. Alguien lo busca después de la iglesia y le dice, hermano Carlos, viera que tenemos tanta necesidad en este ministerio. Es el ministerio de niños. Y Carlos dice, bueno, pero Dios no me llamó para el ministerio de niños, pero ¿hay necesidad? Sí, hay mucha necesidad. Bueno, si hay necesidad, lo hago. Y entonces, adivine qué, ni mande a sus niños a la clase ese día, porque Carlos no tiene el llamado para trabajar con niños. Y cuando servimos, adivine qué, Carlos en un mes de dar clases a los niños se va a fundir. Porque su fuente fue la necesidad y no un llamado que Dios le dio. Y por lo tanto, ¿de quién está dependiendo? No de quien le dio el llamado, sino de quien lo llamó humanamente a servir en un ministerio que a él no le correspondía. Por eso la sabiduría que hablamos la semana pasada, hermanos, es importante. Vaya, rewind it, póngalo en punto 5, no ni en 1, en punto 5. Deje que el pastor se escuche así. La sabiduría es necesaria para decir sí y no. Es necesaria. Pero ¿es posible servir al Señor y hacer múltiples cosas? Por supuesto que sí, cuando estamos en la fuente correcta. Por ejemplo, hermanos, cuando nosotros servimos también para demostrar algo en vez de una respuesta a la gracia. Porque a algunos Dios nos dio dones, y es la verdad, hermano. O sea, a mí me encanta enseñar. Y yo creo que no lo hago tan mal. Yo no voy a poner aquí con una humildad falsa diciendo, yo soy un perro, hermano, que no valgo nada. Yo sé que usted no me entiende. Yo sé que yo no sirvo para esto. Yo sé que, entonces, ¿por qué estoy haciendo aquí en el púlpito todos los domingos? No, yo sé que Dios me dio un don y tengo que agarrarlo con humildad y tengo que decir, Señor, gracias por este don. Pero cuando mi fuente está en servir para mostrar algo en vez de una respuesta a la gracia, porque yo entiendo que no merezco el regalo que Dios me dio, porque yo entiendo, hermano, que el que menos debería estar parado aquí soy yo, pero como lo hago bien, entonces todos los domingos aquí estoy sacando pecho, con el pantalón con tirantes porque se me cae, pero sacando pecho. Cuando el Señor nos da un don para cantar bonito y servimos, y la motivación y la fuente es cantar bonito, no en respuesta a la gracia. Cuando aprendemos a tocar un instrumento y el servicio es por tocar el instrumento para que me vean y no respondiendo a la gracia de que Dios me regaló un don. Cuando servimos para enseñar niños, para lo que sea, ¿ve? La fuente es incorrecta. Adivine que tarde o temprano usted se va a frustrar, tarde o temprano, por más bonito que cante, por más bueno sea el instrumento y por mejor que predique, usted se va a quemar porque su fuente está conectado en un lugar distinto al que tiene que estar. ¿Cuál dice Pablo entonces que es, hermanos queridos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es esa respuesta para que un siervo no solamente sufra fielmente
comunique valientemente, sino que dependa completamente del Señor. Ahí está. Dice que Él hace todo eso, y así es como termina esto. Él hace todo eso, hermano. Mire, según, ¿verdad? Según la ¿qué? Potencia de Él. ¿Quién es Él? Gracias, claro que sí, Cristo. Es Él. Hoy cantamos esa canción. Es Él. La cual actúa poderosamente ¿en quién? En mí, Pablo dice. En otras palabras, hermano, ahí está más que explicado. Pablo dice, yo puedo hacer todo lo que hago y lo hago con gozo y lo hago regocijándome, aunque tenga que sufrir fielmente, aunque tenga que pagar un precio de trabajo y de lucha. Yo lo hago. ¿Sabe por qué? Porque hay una potencia que es de Él, es Él mismo que actúa en mí. Y esto es algo muy hermoso, hermanos, de entender, porque obviamente la palabra potencia que Pablo usa ahí, lo que realmente significa es un poder activo y operativo al mismo tiempo. Un poder que está activado y está operando siempre en el creyente, y es el poder mismo de Dios. O sea, no es otro poder, es el poder mismo de Dios. Por eso es que Pablo fue capaz de hacer lo que hizo, y lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque era Dios quien lo estaba sosteniendo. Esto no significa que no se cansó, esto no significa que no hubieron momentos de frustración en su ministerio, esto no significa, claro que sí, lo leemos en las cartas. Podemos leer la emoción de Pablo en algunas de las cartas, como por ejemplo en las cartas de los Corintios. Pablo, se puede sentir la emoción de Pablo, pero nunca se quemó, nunca se dio por vencido por esta fuerza y esta potencia. Para terminar esta sección quiero ponerle este ejemplo. Estaba pensando en esto mientras escribía mis notas. Mire cómo es. Algo que a mi familia le pasa casi siempre. Tal vez a usted no. Cuando hemos tenido la oportunidad de viajar, adivine qué. Siempre vamos tarde para el aeropuerto. Entonces algunos de ustedes son excelentes para eso y ya ustedes dicen, bueno, si dicen que hay que estar 2 horas antes, algunos de ustedes están 5 horas antes. Con cafecito, laptop abierto, esperando ahí en el gate, hermanos. Es más, hay otros flights antes del suyo. Usted está ya en el gate. Dígame cómo lo hace, porque nosotros siempre andamos corriendo. Y entonces me acuerdo una vez, hermanos, que íbamos para la Florida y eran como las 5, es que de feria esos vuelos, como las 5 de la mañana eran, hemos tenido que madrugar y pasamos seguridad y ya, hermanos, ya como en 10 minutos, sin mentira, después de que pasamos seguridad, el avión se iba en 10 minutos. Y empezamos a correr, Rachel, Becky, Andrea, todos corriendo y aquello estaba lejos, hermano. Y Rachel botó unos Crocs, por cierto, y ahí los dejamos, le digo, déjenlos tirados, no se devuelva, ¿verdad? ¿Sí o no, Rachel? Y los dejó ya tirados. Y de un pronto a otro, hermano, mire cómo es Dios. Nos encontramos en esa carrera, íbamos dándolo todo. Y nos encontramos, ¿sabe qué? Una banda eléctrica, de esas que usted va así como... ¿Usted ha visto? ¿Se ha montado en esas bandas, sí o no? ¿Les ha visto? Las bandas caminadoras eléctricas. Y adivine qué hicimos. Nos montamos en esa banda eléctrica, pero seguimos corriendo. Entonces ahora, nosotros íbamos siempre dando todo lo mejor de nosotros, ¿verdad? Pero adivine que ahora mi esfuerzo estaba siendo multiplicado como por 3. Porque la banda ahora me llevaba con una fuerza mucho mayor de la que yo y mis hijas podían correr. Y Andrea en chanclas. Una cosa terrible, hermano, corriendo. Él hizo gracia a la hermana. Entonces, hermanos, mire, esta ilustración, ¿verdad? Es exactamente lo que pasa cuando nosotros servimos. Pablo no está hablando aquí de cristianos vagabundos que dicen, como es Cristo, entonces me monto en la caminadora y que Cristo lo haga todo y vamos moviéndonos, ¿verdad? Nosotros no hacemos nada, ningún esfuerzo, nada más que el Señor nos lleve donde Él quiera. No, Pablo dice, yo voy corriendo con todo lo que yo tengo, pero a la vez Cristo me va llevando, Él mismo, su poder en mí, Él me va llevando, Él va multiplicando. El esfuerzo que yo tengo ahora está amplificado, multiplicado, y así es como realmente llegamos, así es como realmente servimos, así es como realmente nosotros podemos entender la vida cristiana. Y si tenemos que bajar el ritmo, hermanos, si tuviéramos que caminar, todavía estoy haciendo un esfuerzo, todavía estoy haciendo lo mismo, pero quien me lleva, el poder que me lleva más allá de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Sigue siendo el poder de Cristo en mí.
Aunque tenga que bajarla, y hay momentos, hermanos, yo he tenido que bajar las revoluciones más de una vez en el ministerio. Claro que sí, he tenido que bajar las revoluciones, pero nunca parar, nunca frustrado, nunca quemado, nunca llorando, nunca complaining, nunca quejándose, nunca murmurando, nunca chismorreando, nunca. Simplemente bajo las revoluciones, sigo dando todo lo mejor de mí en esta etapa de mi vida, refresco mi mente, dejo que Dios me hable, dejo que Dios me ministre, me meto más en su presencia, más en su palabra, y después póngale, porque servir al Señor tiene un costo si lo queremos hacer honestamente. Y esa es la realidad para todos nosotros. Entonces la pregunta para cerrar este capítulo es: ¿cuánto te está costando servir al Señor? Porque si la respuesta, hermanos queridos del Centro Cristiano de Frederick, ¿verdad?, es nada o muy poco, o nada, porque simplemente no estoy, iba a decir no sirvo, pero eso suena muy feo, no estoy sirviendo. Entonces es tiempo de chequear nuestro corazón. Es tiempo de hacernos la pregunta: ¿para qué me salvó el Señor a mí? ¿Para qué me salvó? ¿Para llevarme un día al cielo simplemente y ya? ¿O es que Dios tiene un plan con mi vida, un propósito, y me llamó a ser un siervo fiel que entiende las características de un siervo y de cómo se maneja este asunto de servir al Señor? Esa es la respuesta, esa es la pregunta, que solamente cada uno de nosotros podemos responder honestamente. Y el asunto aquí no es responder nada más. El asunto aquí es responder, y que esa respuesta nos lleve a una acción, a tomar una decisión por el bien de nuestra vida espiritual y por honrar lo que ya el Señor, una vez más, en respuesta a la gracia, tomamos decisiones y nos involucramos. ¿Estamos de acuerdo? Ve a Gio, por ejemplo, ¿cuántos años tiene de servir? Nadie llega tan bien a los 80, véalo bien. Hoy cumpleaños el hombre. ¿Ah? ¿30 y qué? 36 de vivir en Frederick, imagínense. Muy bien. Gio, tenía que hacer algo, brother. Te amo en el Señor, pero tenía que decirte algo, brother. Es que Gio. Y así que, hermanos, Pablo entonces ahora pasa al capítulo 2. Una vez más, Pablo no cambia el tema. Ahora lo que cambia es el enfoque. En vez de él exponer su vida ministerial para enseñarnos cómo es que él lo hace. ¿Estamos claros con esa parte, hermanos? Semana pasada y hoy. Lindo, lindísimo. Ahora Pablo cambia el enfoque y les habla a ellos directamente y abre su corazón en cuanto a el deseo que él tiene para esta iglesia. Y hay cosas que él desea. Y hay cosas como el tiempo que no perdonan. Y ahí está, versículo 1, ¿ok? Denle vuelta a su página. Ahora sí, capítulo 2, versículo 1. Mire cómo empieza este hermano, mire cómo empieza. Mire qué increíble. Porque quiero que sepáis cuán gran que va a seguir este men luchando. Agonizamai, la misma palabra. La misma palabra, hermanos, que antes ya estudiamos. Qué gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Mira qué bonito, hermano. Aquí rescato algo antes de pasar a lo que Pablo desea por ellos. Bueno, primero, una vez más, la gran lucha, ¿verdad? En los últimos versículos del capítulo 1, la gran lucha era el servicio al Señor. Ahora, esa gran lucha de servir al Señor en el poder de Él, ahora se convierte en una gran lucha, pero de cuidado por ellos. Por eso ahora, dentro de lo que les dice que Él desea, les advierte cosas. Es el mismo poder que sostiene a Pablo para servir, es el mismo poder que ahora lo está llevando a cuidar a esta iglesia. Y aquí está lo que quiero resaltar es esto, hermano. Dice, los que nunca han visto mi rostro. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sabe por qué eso me llama la atención? Porque el ministerio no depende de un lugar. Ni ellos conocían a Pablo, ni Pablo lo conocía a ellos. Y él dice, aún así, ¿sabe? Quiero que sepan que tengo una gran lucha por ustedes. Por todos ustedes y los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro. Yo sé que la mayoría no me conocen, pero igual los amo. Igual estoy preocupado por ustedes y por eso estoy escribiendo esta carta. Y eso me encanta. Y Pablo dice, esto es lo que deseo para ustedes. ¿Está listo?
4 cosas Pablo desea, versículos 2 y 3 dice así: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Ok? Pablo entonces desea, digamos, podemos decir 4 cosas para esta iglesia. Lo primero que él dice es que sean consolados sus corazones. Esa es la primera cosa que él desea, que sean consolados sus corazones. ¿Por qué esto es importante? Porque la palabra consolar, consolación o consuelo, ¿no?, para nosotros tiene tal vez un significado distinto a lo que nosotros o más bien lo que Pablo quiere decir con esta palabra aquí, parakeleo, que es del misma raíz de paracletos, del Espíritu Santo, con una connotación distinta, que eso no es importante ahora. Pero, ¿por qué es importante? Consolamos a alguien cuando está triste, consolamos a alguien cuando pierde un familiar, ¿cierto? Consolamos de esa forma. Pero lo que Pablo quiere decir aquí, mi deseo es de que ustedes, sean consolados en sus corazones. Es esto, es fortalecerse desde adentro. Un fortalecimiento que viene desde adentro. En otras palabras, Pablo no quiere que ellos sean consolados como nosotros consolamos a alguien, que es de una manera externa o superficial. Damos palabras de ánimo, ¿para qué? Para consolar a alguien, ¿cierto? Temporalmente. Esa persona puede ser que esté pasando por un gran problema, se siente bien en el momento, hay palabras de ánimo, hay un abrazo, pero después posiblemente se va a volver a sentir mal, porque Pablo no está hablando de esto. Él no está hablando de unas palabras que tienen que ver con algo temporal o de un fortalecimiento emocional. Pablo lo que realmente está diciendo aquí es una profunda estabilidad espiritual. Pablo dice, yo deseo, así como yo deseo que ustedes tengan estas características para servir al Señor, ahora deseo que ustedes tengan una profunda estabilidad espiritual. Y hermanos, ¿por qué esto es importante? Les voy a decir por qué esto es importante. Porque en este momento habían amenazas, pongamos mucha atención, mire, habían amenazas en Colosa. Las amenazas eran falsas doctrinas que venían de filosofías y de ideas que sonaban bonito. Pero ellos en realidad no estaban en el momento peleando con estas doctrinas dentro de la iglesia. Pablo lo que está diciendo es, quiero que tengan una profunda estabilidad espiritual, porque lo que está haciendo es construyendo o preparando algo para que cuando llegue la crisis, cuando lleguen los falsos maestros, cuando lleguen las falsas doctrinas, cuando lleguen las filosofías, ellos estén listos, estables espiritualmente, fortalecidos, consolados en sus corazones, para que nadie los mueva. El ejemplo por el que pude pensar de este griego que está pintando aquí Pablo con esta primera cosa que él desea es el siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros, los que tenemos el privilegio y la bendición de ser padres, cuando criamos a nuestros hijos, hermanos, los criamos ¿para qué? Los criamos, hermanos, para que un día ellos puedan ser, ¿verdad?, seres humanos, hijos de Dios, en un mundo que es peligroso. En un mundo que es peligroso. ¿Cuántos creen que el mundo es peligroso? En un mundo que es malo. ¿Cuántos creen que el mundo es malo? Y si usted se pone a ver, hermano, todo nuestro esfuerzo de criar a nuestros hijos es un asunto de preparación para que su vida esté suficientemente fortalecida, consolada en este contexto que Pablo está usando, para que cuando sean adultos y comiencen a vivir su vida y a tomar decisiones responsables y lleguen al mundo oscuro, a la sociedad corrupta en la que estamos viviendo, puedan tomar buenas decisiones. ¿Sí o no? Que ese es el objetivo al final. Que puedan ser buenos adultos, hijos de Dios, adultos, ¿sí o no? Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Hace unos días hablábamos con alguien, hermano, con respecto, y nos hacía esta pregunta: pastor, ¿cómo ustedes confían en sus hijas? ¿Cómo hacen para confiar en sus hijas? ¿O cómo hicieron para confiar en sus hijas una vez que ya llegaron a una edad de transición entre la juventud y jóvenes adultas, 18, 19, 20 años en adelante? ¿Cómo hacían para confiar en ellas? Yo decía, hermano, mire,
Le voy a poner, voy a decir sinceramente, mis hijas, hermano querido, son lejos de estar perfectas, al igual que sus padres. Igual tienen una naturaleza pecaminosa, igual su carne los inclina al pecado, al igual que todos nosotros y todo. Pero hermanos, oiga lo que les voy a decir. El trabajo de prepararlas para cuando cumplían 18, 19 y para arriba de años, esa mujer y yo ya lo hicimos desde antes de que empezaran a hablar, lo comenzamos a hacer. Para que cuando cumplieran 18 años, nosotros pudiéramos darles a ellas la libertad que tienen, porque ya, hermano, el trabajo ya lo hicimos. Oiga lo que le voy a decir. No hay nada, hermano, a veces más frustrante que ver a unos padres tratando de controlar a un adulto de 20, 22, 24, 26, 30 años. No hay nada más frustrante que eso. No hay nada más frustrante para el muchacho y no hay nada más frustrante para los padres. ¿Sabe lo que yo miro cuando veo gente controladora, padres controladores con hijos adultos? Y obviamente, hermanos, eso es en la iglesia del frente, la de español, no la de inglés, la de español. Aquí no. ¿Sabe lo que yo miro? Yo digo, no hicieron el trabajo. No hicieron el trabajo cuando tenían que hacerlo. Y entonces ahora que los hijos están grandes, están desesperados tratando de controlarlo todo porque se me salen de las manos mis hijos. Ya están grandes. A mis hijas yo les dije, cuando ustedes cumplan una edad adulta, nosotros ya hicimos nuestro, no estoy diciendo ya no estamos más ahí, no tenemos influencia, no las amamos, no las tenemos más que educar. No, es que la parte de la formación, que es lo que Pablo está hablando aquí, previa, ya se tuvo que haber hecho. Es como, hermano, a mí me gusta el ciclismo, yo le he dicho, y me pongo en la meta de correr varias carreras de 100 millas. Yo no puedo llegar a la carrera de 100 millas y decir, no he entrenado ni un día, aquí voy a la mano de Dios a ver cómo me va. No termino. El trabajo de preparación para terminar las 100 millas se hace meses previos, semanas previas, el trabajo duro para llegar a la carrera y entonces tener en el banco lo que usted necesita. Sus hijos necesitan tener en el banco lo que ellos necesitan para poder entonces tomar buenas decisiones. En mi casa dijimos, mire, la confianza se maneja así. Usted no se gana la confianza la tiene, le dijimos a nuestros hijos. ¿Cuánto, papi? 100% de la confianza la tiene, 100%. ¿Por qué? Porque el trabajo ya lo hicimos. Que siguen siendo pecadores, que siguen una naturaleza pecaminosa, que pueden cometer graves errores, que Dios las guarde. Hermanos, el trabajo ya lo hicimos. Por más que lo intente, yo no voy a poder cambiar lo que no hice en 18 años de vida de los hijos, de prepararlos. Entonces, ¿cuánta confianza se les dio? 100%. Y si mientras vivan en la casa quiebran algo de esa confianza, tenemos que ver qué hacer, ¿verdad? Reglas, cosas, respeto, qué hacer para poder restaurar esa confianza. Pero no hay ya control, ya no hay esa obsesión por tratar de tener conmigo hijos, hermano, como si yo los quisiera tener de trofeos toda la vida. ¿Cuántos saben que usted tiene hijos y no son para usted, los está criando para alguien más? ¿Cuántos sabían eso? Pero déjeme decirle algo, hermano, y lo digo por testimonio, cuando Dios respalda el trabajo que usted hace como padre, aunque no haya sido el mejor. Ese cliché que a veces suena medio tonto, ¿verdad? Que en las bodas, ¿cuántas veces yo he hecho? Ya se me olvidó cuántas bodas yo he hecho en 20 años. Montones de bodas. Y siempre se paran y dicen, no pierdo un hijo, gano una hija, ¿verdad? Y a los 3 meses, hermanos, están que no se quieren ni ver, ¿verdad? La suegra y la nuera o la yerna, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad? No se quieren ni ver y esa vieja metiche y esta que no sé qué y que yo no la quiero ver. ¿Y no era que ganó una hija? ¿A dónde está la hija que ganó? Cuando usted hace un trabajo, hermano, usted siembra, como Pablo está, ya estoy hablando de la familia, Pablo está hablando del servicio, ¿ok? Pero mire, cuando usted hace un buen trabajo, hermano querido, mire, a veces no hay ni que pararse en el micrófono a decir, perdí una hija y gané un hijo. Los hechos mismos te hacen ver que ese hijo, esa hija no solamente trajo un hijo, sino que ese hijo te ve como un papá. Y eso es algo tan hermoso, hermano, tan lindo, tan fulfilling, ¿verdad? Y es donde usted ve el respaldo de Dios. Y Pablo, entonces, cerrando ese paréntesis, quería ver el respaldo de Dios en sus vidas cuando llegara el momento. Dijo, quiero que sean desde adentro fortalecidos para que estén listos cuando lleguen esto.
Estoy a punto, hermanos, de que en esta iglesia la predicación dure 1:30 o 2 horas, por lo menos. Ahí no les gustó yo. Unidos, dice, segunda cosa que Pablo desea, que estén unidos ¿en qué? En amor. Vamos a ir rapidito, hermanos, porque de verdad tenemos que terminar. Unidos en amor, ¿verdad? Unidos en amor. Bueno, ¿por qué es la segunda cosa que Pablo? Porque obviamente, hermanos, la unidad es importante. ¿Cuántos saben que cuando hay división o aislamiento, esto causa problemas en la vida cristiana? ¿Cuántos saben esto? ¿Verdad que sí? Bueno, hermanos, fíjense en esto. Mire, Pablo sabía una cosa: el enemigo, hermanos, muchas veces no tiene que destruir a un cristiano así con un ataque terrible, o sea, con un demonio que se aparezca a la 1 de la mañana con alas negras, dientes grandes y cachos. No. ¿Sabe lo único que tiene que hacer el enemigo? Crear división o aislar a un creyente de la iglesia. Eso es todo. Con eso gana el enemigo un montón. Porque es imposible poder ser fructífero, es imposible poder realmente llegar a cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, lejos de la comunidad de la iglesia. Es imposible. Le voy a poner este ejemplo que muchos han escuchado. Es como un carbón, como un grupo de carbones, ¿no? De carbones que están encendidos y todos están encendidos. ¿Los ha visto? ¿Cuántos tienen hambre? Ya se imaginan un ribeye steak ahí esperando que esos coils, que esos carbones se terminen de quemar. ¿Y qué pasa si usted agarra una pinza y agarra un carbón y lo saca? ¿Verdad? Aquellos siguen quemándose y poco a poco se va a ¿qué? A apagar y a enfriar. Esa ilustración sencilla es la ilustración de lo que Pablo está diciendo en contra, unidos en amor. O sea, no hagan eso, no se salgan del bunch de carbón, porque se van a enfriar. Se van a enfriar. Si ustedes viven una vida aislada, se van a enfriar. Hay gente que dice, yo amo a Cristo, mi Salvador, pero no necesito la iglesia. Digo, qué tontería. Eso es como decir que usted ama sus pulmones, pero no necesita oxígeno para vivir. Es lo mismo. No hay tal comparación. Un cristiano no puede crecer, no puede madurar, no puede ser útil fuera de la comunidad. Por eso Pablo dice, mi deseo no es solamente que ustedes sean fortalecidos desde adentro, preparados para cuando viene, sino que estén siempre unidos en amor. Número 3, hasta alcanzar todas las riquezas. ¿Cuántas riquezas? Todas las riquezas, dice, del pleno entendimiento, del pleno entendimiento. Número 3, tercera cosa que Pablo quiere, que desea de ellos es eso, ¿verdad? Pablo entonces dice este entendimiento que era el problema que había ya, o la amenaza que existía en la iglesia, era esta gente que quería tener un mayor entendimiento de las cosas. Era Cristo, pero algo más. Cristo y algo más profundo según ellos. No, Pablo dice, el entendimiento realmente está en Cristo. Y esto, hermano, lo que crea es firmeza. La firmeza que tiene que tener un cristiano. Un cristiano, hermanos, que no esté firme, ¿verdad? ¿Qué pasa? Un cristiano que no esté firme con el entendimiento real del evangelio, de lo que se necesita entender, va a ser fácilmente movido. Fácilmente, hermanos queridos, va a desanimarse. Fácilmente va a estar cuestionando. Fácilmente va a estar dudando. Fácilmente se va a alejar y se va a enfriar. ¿Estamos claros con eso? Y último, hermanos, y 4, porque ya no voy a poder avanzar más de aquí. Número 4 dice, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, ¿y de quién? Y de Cristo. ¿En quién? Ok, pongamos atención a esto. En quién están escondidos. Hermanos, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento? ¿En quién? En Cristo. Gracias, Carlos. En Cristo están escondidos todos, no algunos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Las dos palabras importantes que Pablo usa ahí son sabiduría y conocimiento. Y esto es algo que Pablo está haciendo intencionalmente. Con esto vamos a terminar. Mire, el problema era precisamente una combinación de sabiduría y conocimiento, especialmente de sabiduría con respecto a la filosofía. Yo no sé si usted sabía, pero la palabra filosofía está compuesta de dos palabras griegas realmente. La primera es filo, de la palabra fileo, que significa fileo. Pedro, ¿me fileas? ¿Me filo? Amor, fileo. Sofía en griego, Sofía quiere decir sabiduría.
Entonces realmente la filosofía o los filósofos son amantes de la sabiduría. La filosofía es un amor por la sabiduría. Ahora, déjeme decirle algo, esto como tal no es un problema. El querer amar la sabiduría como tal no es un problema. El ser un amante de la sabiduría desde la perspectiva bíblica no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? La fuente que buscamos para poder aprender y buscar la sabiduría y el conocimiento. Pablo entonces, hermanos, para cerrar nuestro mensaje así medio mal para agarrarlo la semana pasada, Pablo dice el día de hoy, ese amor, ¿quiere ser un amante? Hermanos, ¿quieren ser filósofos? ¿Quieren amar la sabiduría? Pablo dice, amen a Cristo. Porque en Él está absolutamente todos los tesoros de lo que es sabiduría, sofía y conocimiento, gnosis. Todo lo que usted pueda entender con respecto a esas dos palabras se encuentra en Cristo Jesús. Así que Pablo dice, ustedes no necesitan andar por ahí buscando cosas más profundas, buscando cosas más inteligentes. Ustedes lo que necesitan es aprender a conocer quién es Cristo en cuanto a su supremacía, en cuanto a su preeminencia. Él es Dios. Amén. Oh, hermano, tuve que cortar así mi mensaje, de verdad. Son 25 hojas y voy por la número 7, así que la otra semana seguimos. Así, hermanos, entonces, teniendo en cuenta que Cristo de verdad es la sabiduría, que Cristo es Dios y que en Él todo está completo, incluyéndonos nosotros, como veremos la semana pasada, vamos a hacer una transición a la Santa Cena. ¿Qué le parece? Amén.